Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de Juntas y Sin Límites. Soy Yaji Suárez, Fran Quesada. y el día de hoy tenemos un tema, un temazo. Y la verdad, sí. Prepárense porque se van a sonrojar algunos, pero es un tema muy importante. Y tenemos aquí el gran honor de presentar a Natalie Díaz. Es una sexóloga muy importante del estado y realmente, pues ya de muchísimos lugares. Y precisamente el tema de hoy va a ser de sexología y de un laboratorio erótico, que es un proyecto de Natalie. Natalie, bienvenida. No, hombre, pues gracias. Luego de repente, cuando me presentan así con bombo y platillo, yo digo, es como cuando te dicen, vamos a ver una película, no, esa película en el cine estaba buenísima. No, sí, era película, y cuando vas a verla dices, ay, pues como que no es. Bueno, es que el tema del que nos vienes a platicar realmente es un tema, wow, que no todo el mundo nos atrevemos a platicar, sí. Pero bueno, en voz de una experta, ¿no? Claro. Sí. Mami, vamos a hablar de sexo, si quieres cambiarle. Mamá, yo no estuve aquí, así. No, mejor no le cambien, mejor que aprendan. Sí, yo estoy aquí para incomodar justamente los moldes. ¡Eso! Natalie, pues vamos a entrar de lleno, porque son pocos minutos y va a haber miles de tópicos que queremos tratar. Por supuesto. Platícanos un poquito cómo está este tema en la actualidad de la sexología. ¿Qué es lo que deberíamos de saber todos? Vamos a partir de ahí para que las preguntas surjan. Sí. ¿Te parece? Bueno, la sexología es el estudio de la sexualidad humana, pero ¿cómo está el asunto más bien de la sexualidad? Porque la sexología justamente surge en esta necesidad de entender esta parte natural del ser humano, ¿no? Tantas investigaciones que se han hecho, pero ¿por qué se han hecho tantas investigaciones con algo que es tan natural? Pues porque es un tema que ha causado morbo, tabú, represión, silencio, violencia también, ¿no? Y todas esas necesidades justamente nos llevan a querer entender cómo algo que nos da tanto placer, que nos orienta, que nos da identidad, porque la sexualidad, cuando decimos sexualidad, pensamos en el encuentro sexual, inevitablemente. Claro, sí, claro. Vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de encuentros sexuales. ¿Y no? No, la sexualidad tiene no. Déjenme le tomo. Amiga, salud, porque ya estamos como... ya estamos aprendiendo. Déjenme tomo nota. Justo ahorita, ¿no? Que empezábamos y vamos a hablar de sexo. Sí, el sexo, pues el sexo es el biológico, ¿no? Cuando te dicen eres hombre, eres mujer, cuando te hacen una ecografía a la mamá y le dicen, y se ha justamente hecho de una manera muy binaria, como solo hay hombre, solo hay mujer y punto, ¿no? Es sexo masculino, sexo femenino. Eso es lo que se refiere cuando decimos sexo, por ejemplo, y no al encuentro sexual como tal. Pero todas estas cositas o puntuaciones que se hacen socialmente, pues son aprendizajes que hemos traído, no les digo que desde nuestros padres, sino desde hace siglos. O sea, siglos de una educación represiva y además muy hecha a modo. Sí, muchos tabús, ¿no? Prejuicios en torno. Mucho en torno. Entonces, bueno, pues la sexualidad humana no es nada más el encuentro sexual, sino 4 aristas muy importantes, que es hablar cuando hablamos de género, cuando hablamos de vinculación afectiva o de cómo nos relacionamos, por supuesto la parte reproductiva y de salud sexual, y la otra gran patita, gran subsistema de la sexualidad es la erótica, el erotismo, que es una de las patitas más dañadas y sobre todo más mal entendidas, ¿no? Claro. Aparte de reprimida, de silenciada, de enjuiciada, la erótica ha sido como la parte de la sexualidad, así como la hija relegada por muchas personas socialmente desde hace siglos. Sí, claro. Sí, es que hablar como de un tema de erotismo, digo, nuestros papás, a nosotros nos tocó, ¿no? O sea, es como de eso no se habla, ¿no? O sea, eso no se habla, es nada más el hombre, la mujer, el matrimonio, se casan, tienen hijos y ya, pero ya un tema de erotismo, de, oye, ¿cómo se hace? ¿Cómo puedo mejorar? Eso es totalmente un bloque, ¿no? Es que te contaban hasta el cuento de la abejita,
o de la cigüeña y hasta ahí se quedaba. ¿Sí? Y luego yo creo que hasta nuestra generación a veces el hablar de erotismo se presta, ay no, es que ya, o sea, te juzgan, pudiera ser. Te juzgan porque, sobre todo la mujer, cuando una mujer empieza a hablar de la erótica o de su erotismo o del deseo que surge, pues es una mujer que dice, ay, esa mujer es, no sé si se puedan decir las palabras correctas aquí, porque es la correcta, pero es una palabra de 4 letras que nos tacha como si fuéramos mujeres muy fáciles. Así Y en es. realidad eso se hizo cuando las mujeres empezaron como a expresar su erótica de una manera más libre, justamente. Y la palabra de 4 letras no tiene que ver con la prostitución, por ejemplo, ¿no? No tiene que ver con eso, con venderte, con comprar, con dar, ¿no? Dinero monetario, que tampoco es un pecado, la prostitución existe desde hace muchísimo tiempo. Tampoco está mal si lo decides consensuadamente, con tu elección propia y personal, con toda la conciencia del mundo, sin violencia. Pero esta palabra nos lleva, hay un libro que se llama la ética promiscua. No recuerdo muy bien el nombre de las 2 autoras, son 2 autoras de este libro. Y ahí voy a decir esta palabra, ya si la quieren censurar y me ponen un pip, está bien. Pero ahí dicen ellas justamente que deberíamos de ser todas y todos más putones y putonas en la vida, ¿no? Porque, sí, Eso. porque justamente esto quiere decir que entonces ya somos personas que manifestamos y expresamos nuestra sexualidad en todas sus vertientes mucho más libre, ¿no? O sea, es como un signo de libertad. Claro, por supuesto. ¿Qué tal? También hay otro autor, tiene un libro, no recuerdo tampoco el nombre del libro, pero el autor sí, se llama Jorge Bucay. Y hay un libro donde él dice justamente que habla de un caso que él estaba tratando como en consulta. Y el paciente, el consultante de él, dice que su mujer era, decidió, o sea, es una madre, pero también era una... Me ponen un pip. Pues así dice en el libro, gente. Sí, No claro. lo dijiste tú, Yo ya no está. lo dije, ahí está en el libro. Y Jorge Bucay dice, claro, porque, perdón, el paciente dice, entonces yo tengo una mujer de madre, ¿no? Entonces, ajá. Sí. Y Jorge Bucay, pues ya da una explicación muy, muy padrísima, porque él dice que una mujer que se atreve a ser libre en su sexualidad, no nada más a ser madre, porque pareciera ser que nada más nacimos para eso, pero no es cierto. Entonces, es una mujer de 4 letras, ya no lo voy a decir ya. No, tú puedes Sí. expresar. Tú aquí Yo lo he dicho las veces que expláyate. sea necesario. Así va a salir bien cortada. Oye, Natalie, ¿y cuáles son estos tabús o prejuicios que todavía subsisten entre las mujeres? Sabemos que tienes tu consultorio, que seguro atiendes a muchísimas personas. ¿Qué es con lo que más te topas? Fíjate que, bueno, sí voy a aclarar, yo la consulta privada la tengo como muy seleccionada por un tema también de autocuidado, en tiempos, en atención plena. Entonces, tengo pocos espacios para consulta, pero sí, me he dedicado ya más de 15 años a la consulta privada, pero me gusta mucho la parte colectiva, entonces la parte grupal, esa magia que surge en esto, ¿sí? Que no deja de, o sea, es terapia también se puede hacer terapia de manera colectiva y de maneras muy creativas. Bueno, la cosa es que me he topado con N cantidad de tabús, nombrarte cuáles son los tabús, pues no, o sea, hay millones, pero voy a decir varios en la sexualidad femenina que sí nos hacen mucho caos en la vida psicosocioemocional. O sea, en realidad las emociones tienen mucho que ver con la represión sexual. La ansiedad, la depresión, todos estos trastornos del estado de ánimo tienen una base de represión sexual muy importante que pocas veces se le da la importancia. Entonces, por eso también nace el laboratorio erótico, justamente en ese impacto de la represión sexual. Y de los tabús, las mujeres hemos crecido con la idea como si nuestra naturaleza fuera ser mesuradas, ser
expresivamente silenciar nuestros deseos. Nos tenemos que reír de una forma que no sea exagerada para no causar incomodidad, pero bueno, ya no están marcadas muchas cosas, pero traemos todavía esta represión de no podemos sentir placer exagerado. Y aparte creo que Sí. las mujeres somos las mismas que nos vamos etiquetando. Claro. En una ocasión, en una reunión, una amiga decía, güey, es que si yo no tengo sexo, me duele el estómago. Y todas, ¿cómo lo dices así? O sea, ya estamos ya con el rosario, no sé. Pero, o sea, fue... Ahí hablamos de tabú. Exacto. Pero, o sea, lo que más me llamó la atención, no había hombres, era una reunión de amigas. Mi amiga va a saber porque nos ve. Pero hubo comentarios, después hubo comentarios, o sea, de, ¿cómo dice eso? Pero ¿cómo le va a doler algo? O sea, no, pero, o sea, nosotras mismas juzgamos. Cuando alguien quiere decir, güey, a mí me encanta, o a mí no me gusta, o lo disfruto, o no lo disfruto. Sí. ¿No? Sí, porque en realidad, o sea, tenemos que mostrarnos bellas. Sí, hay que arreglarnos y ser coquetas, ser seductoras, pero no tanto. Señoritas. Sí, o sea, una niña bien. ¿Sí? Mira, Sí, ¿no? sí, porque hacerlo un poco más, entonces te pondría en esa cuestión de fácil, de necesitada, de hipersexualizada también, cuando en realidad traemos una naturaleza, fíjense, nuestro cuerpo humano, mujer, está hecho para el placer. Tomen nota, porque tenemos un órgano que no compartimos con ninguna otra especie, ni género, que es el clítoris. El clítoris hasta hace no muchos años se pudo poner, que ya se había visto como toda esta parte orgánica de saber cómo funcionaba, no hace muchos años, hace 50, 80 años, ¿no? Que ya el clítoris es conocido en sus partes, por sus partes, que se pudo explorar. Y el clítoris es el único órgano que no sirve para nada más que para el placer, ¿sí? Los hombres tienen algo que es el glande es la punta del pene, aquí las cosas como son, gente, sí, y claro. Esa punta del pene, dijéramos que es como algo parecido al clítoris, porque es donde están todas las terminaciones nerviosas de placer, pero el clítoris tiene cerca de 8,000 a 10,000 terminaciones nerviosas, y el glande tiene solo de 3 a 4,000 terminaciones nerviosas. Y hay otra gran diferencia, es que el glande, por ejemplo, comparte la parte de la reproducción, ¿sí? Y la parte del placer. Porque por ese mismo canal expulsan los espermatozoides, ¿no? Y entonces un orgasmo que no, el mito es que el orgasmo y la eyaculación es lo mismo, y no, puede haber un orgasmo sin eyaculación, y puede haber eyaculación sin orgasmo. Entonces, en realidad, ellos comparten reproducción y placer, ¿sí? Para poder generar vida o mandar los espermatozoides al óvulo y fecundar, necesitan una eyaculación, y la mujer no. La mujer tiene el orgasmo solo y exclusivamente para el placer. Entonces, la importancia de esto que les quiero decir es, imagínense que nuestro cuerpo está diseñado para sentir placer y lo hemos reprimido totalmente durante toda nuestra existencia. Entonces, justo una de mis propuestas es despertar estas cuestiones de la represión. Sobre todo, yo me he vuelto muy activista de la vulva, porque la vulva es la parte de nuestro cuerpo que ha sido más silenciada. Se le ha dicho vagina por mucho tiempo, y en realidad la vagina solo es el conducto interno, el primer canal que va interno de nuestro cuerpo, y la vulva es toda nuestra parte externa, donde por supuesto está esta parte importante que es el clítoris, que además el clítoris es un órgano que va hasta por dentro. Entonces, en esa puntita que se ve del clítoris, que yo les digo que es como la puntita del iceberg, solo hay 8,000 a 10,000 terminaciones nerviosas. Pero
el clítoris es un órgano que tiene tallos, entonces digamos, ay, a ver si me sale, pero digamos que es como una estructura más o menos así, donde esta es la cabecita, ¿verdad? Digamos, y estos son sus tallos que van justamente internos y que cobijan, o que son cobijados por nuestros labios mayores, ¿sí? Menores, y que además rodean al canal vaginal. Por eso, la mayoría de las mujeres no tiene un orgasmo con penetración, pero es importante decir porque su estimulación más sensitiva pues es externa, está en la vulva. Oye, Natalie, entonces, ¿es más difícil que una mujer llegue al orgasmo que un hombre? ¿O hemos entendido mal? Fíjate que yo le quitaría la palabra si es más o menos difícil. Yo creo que vamos hablando de naturalezas, ¿no? Por ahí de los años 60, unos científicos, investigadores, estudiosos de la respuesta sexual humana, que es Master y Johnson, pareja, esposos, ellos se dieron a la tarea de justamente investigar todo lo que había alrededor de la respuesta sexual humana, y que hasta ahorita, el día de hoy, nosotros trabajamos con su propuesta y su investigación y sus estudios, ¿no? La respuesta sexual humana, si ustedes recuerdan sus clases de sexualidad ahí, creo que eso sí se daba, yo no me acuerdo. No tuve. Déjame regreso a la primaria. Pero bueno, quiero nada más ser así como muy puntual, porque la respuesta sexual humana es la capacidad que tiene el cuerpo y en qué fase se divide la respuesta que vamos teniendo ante nuestra respuesta sexual, digamos. Entonces, primero viene como esta fase de excitación, ¿sí? Y luego entramos a una fase de meseta, luego a una fase de resolución, reposo, o esta parte refractaria, ¿sí? De la respuesta sexual humana, y vuelve a empezar el ciclo si es necesario, ¿no? Esta respuesta sexual es muy importante. Ya después Helen Kaplan hizo una aportación muy importante, porque dice, no, espérame, primero también está el deseo. O sea, el deseo es importantísimo, es una parte de las fases. Entonces, supongamos que el hombre y la mujer, no es que sea más difícil en uno o en otro, es que tenemos diferentes respuestas sexuales. Que nuestros tiempos no son los mismos, ¿sí? Una mujer necesita más estimulación, porque en realidad nosotros no nos excitamos tan fácilmente como un hombre. Voy a poner esa palabra, pero en realidad es que es diferente nuestra naturaleza, Sí, ¿sí? claro. Entonces, justo las parejas empiezan a tener conflictos porque, y levante la mano quien nos esté viendo, ¿qué mujer no ha fingido un orgasmo? Yo sí, en algún momento en la vida. Bueno, mira, me estaba Así, jugando, nos exhibiste. ya nos exhibiste. Pero fue hace mucho. Hace mucho, hace Y luego- antier. Y estoy sudando. Y el orgasmo pareciera ser que es una respuesta que es un indicador de una sexualidad bien, una sexualidad sana, y que si no tenemos orgasmos no servimos, que si el hombre no tiene un orgasmo tampoco sirve, ¿no? O que no te ama. O que no te O sea, ya ama, vas a este sí. grado. Ay, es que no esto. No, pues es que no está enamorado de mí. O sea, sí dilo. No amiga, le o sea, gusto. ay, no terminó. No, Sí. es que no está contento conmigo. Sí, ¿no? no le O sea, gusté, ajá. que hice mal, ¿no? Cerró los ojos, está pensando en la Por otra. supuesto. Está pensando en la fea, Ajá. en la esto, en la otra. Pues bueno, qué bueno que entonces no Salud. hubo una qué bueno que entonces no hubo una manifestación de excitación, porque Salud. entonces no le gustaba tanto a aquella. No, pero a lo que voy es, necesitamos conocernos, porque si no nos autoexploramos, difícilmente vamos a entender nuestra respuesta sexual. Y el orgasmo, yo tenía una consultante, fíjense, 36 años, ella no radicaba en México, ella era de Estados Unidos. Y cuando yo la consulté, no me sorprendí porque he tenido casos así, pero sí me hizo cuestionarme, híjole, de veras, y el impacto de la represión que tenemos sexual. Porque ella a los 37 años no había tenido un orgasmo, nunca. ¿Sí? 37 años con una pareja y todo, y nunca había sentido un orgasmo. Por supuesto, sus relaciones sexuales eran dolorosas en algún punto,
¿sí? ¿Por qué duelen las relaciones sexuales? ¿Por qué? ¿Por A qué? ver, díganme. No sé. Yo las voy a entrevistar. Oye, espérate, Natalia. Porque ¿Por qué duelen? a veces Cuéntanos. hay que descartar. Duelen. Siempre los invito a Oye, descartar. hay que descartar las dimensiones. Sí, las dimensiones. Primero del tamaño, Está muy que sí pesado. importa. El tamaño, a ver, el tamaño gordo. importa, El tamaño, la verdad. bueno, pues depende de tus gustos. Pero no importa al tener o para tener estimulación y orgasmos. Ya les estoy diciendo. La estimulación es muy externa. A ver, aquí en el tamaño, ¿cuál es la medida promedio? Del mexicano. Del mexicano, No del asiático, del mexicano. del mexicano creo que está en el promedio de unos 12 centímetros. Sí. Saludos a sus si mal, si mal no recuerdo el dato, ¿verdad? Sí. Pero sí creo que más o menos está por ahí. ¿Pero por qué duele? ¿Por qué duele? El vaginismo es una disfunción de la erótica, de la sexualidad, que causa, esta causa de relaciones sexuales muy, muy dolorosas, incluso la incapacidad de permitir la penetración, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque hay un constructo de represión que me impide justamente permitirme explorar mi placer. El 90% de las disfunciones de la vida erótica son emocionales. Siempre descarten lo orgánico, siempre vayan a un médico a descartar que orgánicamente estén funcionando bien, pero normalmente hay una carga del 90% de emoción. En la disfunción eréctil, en la disfunción retrógrada, en la disfunción retrógrada, en las disfunciones del deseo, en el vaginismo, en la anorgasmia, hay una carga emocional importantísima. ¿Por qué duele? Porque traemos un rechazo a nuestra sexualidad y es muy importante que acudan siempre que sientan a ustedes dolor, falta es que no, la falta de deseo puede ser cíclica, pero que sientan cualquier malestar en su vida erótica, acudan a un terapeuta sexual, porque es muy importante que atiendan esta parte psicoemocional también y que ustedes vayan entendiendo sus cuerpos y vayan entendiendo cómo autoexplorarse para conocerse y saber qué es lo que les gusta, cómo les gusta, en qué grados, en qué presión, en qué ritmos, etcétera. Pero sí, es doloroso porque hay una carga de represión muy importante y por supuesto un rechazo a la feminidad y a la sexualidad como derecho, ¿no? Esa parte en donde prendes y apagas la luz cuando tienes relaciones. La autoestima sexual que tiene que ver... Eso, entonces empieza con eso. No, mira, yo me siento que estoy en una terapia. Y la confianza. Sí, entonces la confianza. Sí. Entonces es muy importante el autoconocimiento y qué bueno que ahorita lo empezamos a nombrar porque justamente nos lleva a la autoestima sexual. La autoestima sexual es el valor que te das, esa confianza que tenemos en nosotras mismas y que tienen en ellos mismos también, que hace que tú te sientas cómodo contigo, que te sientas bien contigo misma, ¿no? Y que eso va mermado muchísimo, muchísimo por una violencia estética terrible. O sea, Sí, estamos en claro. una etapa donde el cuerpo perfecto es inalcanzable. O sea, es deshumanizante, es inalcanzable, es lacerante, es violento. Alcanzar el cuerpo perfecto muchas veces lo hacemos violentando muchos de nuestros derechos humanos y de nuestro cuerpo. Entonces, la autoestima sexual tiene que ver justamente con esa aceptación y después, a mí me gusta mucho de repente nombrarlas, de dónde viene esta información para que ustedes también si pueden leer por ahí estos autores que son muy buenos. Nathaniel Branden tiene un libro que se llama Los 7 pilares de la autoestima y él en ese libro justamente menciona, casi al principio del libro menciona la diferencia entre aceptación y conformismo, ¿no? O sea, cuando dices, ay, no, pues ya así estoy y ni modo, ¿no? O sea, si tengo esta lonja que me choca ver en el espejo, pero pues me dijeron que me tengo que amar como soy, y pues ni modo,
Ese es conformarte con algo que no estás cómodo, ¿no? Pero si no estás cómodo, ¿qué puedes hacer en favor de ti misma sin dañar o transgredir tu cuerpo ni tu integridad, ¿no? Y esa es la autoestima sexual, como ir en la aceptación, ok, estoy así, y a lo mejor mi cuerpo no va a llegar a ser uno flaquititito, y eso lo acepto. Pero a lo mejor moverme, ponerme en movimiento, mover mi energía erótica, porque la erótica es una energía y es la energía de vida que nos han silenciado y coartado a todos y a todas. Entonces nosotros tenemos que ver, bueno, voy al gimnasio porque me quiero sentir bien, pero cuando yo caigo en vigorexia, por ejemplo, entonces ya no estoy haciendo un bien, ya no estoy por bienestar, ya estoy por cumplir expectativas deshumanizantes, ¿no? Me quiero operar, está perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué te quieres operar? ¿Para qué quieres hacer esto? ¿Desde dónde lo vas a hacer? ¿Con qué conciencia vas a llegar a tomar esta decisión? ¿No? No que esté mal que se operen. Para mí no hay bien y mal, ¿eh? Para mí hay decisiones desde la conciencia. Y abrazando sobre todo tu cuerpo y tu bienestar, o sea, abrazándote como mujer, abrazando esas cosas que nos quitaron el derecho de coexistir en el mundo y que muchas veces se nos quitó el derecho de habitar muchos sitios, ¿no? Uno de ellos es la sexualidad, un mundo que no se nos permitió habitar. Por supuesto que la autoestima sexual va a estar coartada, ¿no? Sobre todo si tenemos hombres a nuestro lado que dicen, es que ya está subiendo de peso, ¿eh? Claro. Como si fuera una necesidad estar de tal forma para seguir siendo atractivas. Como tener como un prototipo. Yo creo que, el tema que tocas es súper importante y se basa sobre todo en la seguridad. Yo coincido contigo. Yo creo que el tema de la seguridad es fundamental. Sí. Porque luego hemos visto o he visto, o sea, mujeres, o sea, llenitas, así que luego ya escuchas al amigo, a lo mejor que tuvo ahí como una relación con la persona, pero luego dices, no, bueno, pues es que tienen una seguridad y a lo mejor nosotras, bueno, yo sí lo digo, o sea, en tu idea de, ay, no, o sea, bajar de peso, cuidarte, tratar de estar delgada y así, ¿no? Que gustarle y esto, pero luego ves mujeres, o sea, que no se cuidan a lo mejor tanto un tema físico, gorditas o así, pero tienen una seguridad tremenda y que la pareja, el novio, la esposa está feliz y todo y dices tú, es que no es el cuerpo, o sea, soy yo y algo me está faltando en mi tema de seguridad, ¿no? Exacto, por supuesto. Y entonces es ver desde dónde estamos midiendo nuestro valor, porque sí es una cuestión de dónde mides tu valor como mujer, porque nos enseñaron a tener valor desde cómo nos vemos, cómo actuamos, pero una mujer que se muestra libre sexualmente es una mujer sin valor, una mujer que no puede ser una buena madre. ¿Cómo vas a elegirla, no? Si es una cualquiera, o este tipo de estigmas que quitan el valor, como si la mujer tuviéramos así una lista, así venimos al mundo con una lista, a ver, para ser una buena mujer que además sea deseada, porque si estás gorda no eres deseada, si estás gorda es sinónimo de estar enferma, además, que eso también es un gran mito, y alrededor de la gordofobia, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en el pro de la salud, pero hay personas que por ejemplo, y les voy a platicar mi caso, yo no soy una persona delgada, toda mi vida fui delgada, después de embarazarme yo subí de peso y luego me encanta comer. Tengo un esposo que además comemos como locos y nos encanta y lo disfrutamos cañón. Y cuando me checa yo dije, voy a tener los triglicéridos y las cosas esas, o sea, así. No, bueno, yo estoy súper sana, en todos los sentidos. Mi esposo también. Y entonces yo aquí quiero poner una arista, ¿no? Como un puntito, que ser gordo no es ser sinónimo de estar enfermo. Claro que tienes que ir al médico, pero aún estando flaco tienes que ir al médico. Sí, claro. Y aún estando en ese cuerpo delgado, pues también tienes tendencias a estar enfermo, ¿no? ¿Sí? O sea, somos cuerpos y estamos en el mundo y estamos entre bichos y vivimos con virus en todo el mundo, ¿no? Y vivimos con un cuerpo que además tiene tendencias genéticas, ¿no? Entonces, yo creo que antes de decir tienes que bajar de peso, vamos a controlar, no sé si saliera alguien alto en triglicéridos, vamos a controlar triglicéridos, punto. ¿Sí? ¿Cómo? Pues con este tipo de alimentación, pero no haciendo referencia a la estética, al cuerpo.
Pero es que hoy estamos en un mundo donde parece que buscas estar bien porque le das gusto a la demás gente, Claro. porque buscamos la aprobación. Sí. Y ya ni de los hombres, ¿eh? Buscas la aprobación de que las demás mujeres, o sea, es una competencia No, en bueno. lugar de que busquemos como estar bien desde dentro. No importa si tengo esta lonjita o no sé, el dedo chueco, pero estoy contenta y estoy Claro. feliz. Sí. Y eso se refleja mucho en la pareja, pero yo creo que en el tema del erotismo y de la sexualidad, por supuesto que el machismo que todavía impera a lo mejor en nuestras generaciones, pues sí se hace evidente porque el decir a lo mejor lo que quieres o lo que te gusta te tilda de, Sí. ay, no, es que entonces, ¿cuántos hombres habrán pasado, no? Sí, claro. ¿Cuántos, cómo agarró tanta experiencia o cómo es que aprendió tal cosa? Todavía, si una Sí, mujer claro. alcanza un grado de, pues no sé, si nos vamos al lado laboral, por ejemplo, si alcanza un grado de dirección, todavía es, ¿a quién se las dio? Sí, ¿no? y ¿Con eso quién es se anda escuchar. acostando? No Sí, es, claro. si te fijas, claro. no es por la capacidad que tienes No. o la inteligencia. O tiene proveedor. Claro, Ya tiene tiene el esto sugar. porque tiene un proveedor. Pues yo quiero, pero aunque tengo un esposo, tanto no. porque Tiene tiene un proveedor, Yo ¿no? quisiese, aunque las tengo un tarjetas esposo, acá. aunque tengo un esposo, yo quisiese un sugar. Si hay alguien se quiere, no sé qué. por dos. 3. No sé No, qué. y aparte Broma. también, o sea, hasta de mujeres, digo, yo creo que pasa que a lo mejor llega tu pareja y ya llega con una nueva idea, ¿no? Y te dice, ay, mi amor, ponte de cabeza. ¿Quién le enseñó? ¿Dónde lo dónde? practicó? ¿De dónde Sí. lo sacó? Eso no lo hizo ayer, ¿no? No, por O supuesto. sea, estamos en un tema bien complejo para poder explotar como que esa sexualidad tan abiertamente. Todavía en nuestra generación. Sí, no, y aparte, Sí. bueno, no sé, digo, viendo este tema de explorar y así, ¿no? Digo, no sé, yo creo que también es una situación el hecho de prender y apagar la luz, ¿no? Pues claro, porque O no, sea, es la autoestima. luego o sea, en las pláticas entre amigas es así como que, ay, no, yo hasta que la luz está apagada, bueno, ya. Ya me quito esa la no, faja. sí, ya me desabrocho la faja. fíjate que, y a veces, o sea, yo por ejemplo, en consulta, también cuando este tema se da, la mayoría de las personas, de las mujeres, preferimos tener a media luz o una luz que nos beneficie, el cutis y Con la cálida. sí, ¿no? Y yo les digo, ok, está bien, vamos a trabajar con eso. Tampoco es necesario que siempre lo hagas con un reflector, ¿sabes? O sea, entonces vamos ahora a buscarle esa parte, como ese estímulo erótico, a tener media luz. Pero vamos a trabajar con tu autoestima, porque que la media luz sea por un estímulo erótico y no porque no se te vea la celulitis, ¿no? O sea, que además la mayoría de las mujeres tenemos, por nuestra composición orgánica también. Celulitis, Por la edad. estrías, todo. O sea, Y las que hemos sido madres, pues Sí, tenemos claro. ciertas cosas que cuelgan más, ¿no? O sea, y de repente yo, por ejemplo, los senos, o sea, de repente digo, me quito el brasier y digo, ay, Dios mío, estos voltean así. ¿Qué dice el chiste así de, a ver, espérate? ¿No? Pero entonces hay que aprender a amar esas partes de nuestro cuerpo, aprender a amar nuestra capacidad de reacción corporal en nuestra erótica. Por ejemplo, creo que hace ratito antes de entrar al aire también mencionábamos algo sobre la lubricación que me pareció como muy interesante, porque como si fuera la lubricación como el botoncito que dice, sí, ya está excitada, sí sirvo. ¿Sí sabes? Y la lubricación es un mito totalmente que, sí. bueno, sí es, o sea, sí lubricas, lubricas por una respuesta de la excitación sexual, por supuesto, de tu etapa, ya les dije, la respuesta sexual humana. Sí, por supuesto, cuando estás en la fase de excitación, tus glándulas, que son las responsables de segregar, lubricar esa parte para permitir el acceso al pene, ¿no? Sin que sea tan doloroso, pues sí, claro que vas a lubricar, pero lo que no nos cuentan en las clases es que el hecho de que no lubriques no significa que todo está mal, ¿sí? Ese es el gran mito. ¿Por qué? Porque hay muchas cargas alrededor de la lubricación que pueden afectar el grado de lubricación que tú tienes. Por ejemplo, el día. Estuvo estresantísimo el día,
talala, llegas a casa o te ves con alguien y entonces de repente, sí, pero estás en estrés y ansiedad con el cortisol elevado, pues evidentemente tu lubricación va a ser menor y no vas a alcanzar el grado de lubricación a lo mejor como si estuvieras en una excitación, ¿no? Volada. Y no es que no quieras a tu pareja, No, no es que por supuesto no que lo no. disfrutes, no es que no lo desees. No. Y además hay lubricantes. Si no lubricaste hoy, compra un lubricante, póntelo y listo. Fácil, o sea, pero no se azoten tanto con las cuestiones que nos enseñaron como, no, algo me está pasando, ya no lubrico. Tengo un problema. Fíjate, por ejemplo, Sí, ya estoy en la menopausia. fisiológicamente la menopausia pareciera ser que la mujer nunca tenemos derecho a sentir placer. Primero porque somos muy jóvenes, luego porque ya somos madres y no podemos ser loquitas, ¿sí? Y después ya viene la menopausia y pues ya estamos locas de por sí. Entonces, ya a esa edad, ya para qué. O sea, incluso hay una frasecita como muy mencionada entre las mujeres que es, no, yo ya no pienso en esas cosas. Pues deberían porque el placer no tiene edad. La erótica no tiene edad. Si bien tu cuerpo en la menopausia sufre muchos cambios hormonales, la lubricación tiene que ver con cambios hormonales también. Que si es eso, pues ve a descartar un problema hormonal. Pero pues cómprate un lubricante y sigue dando y disfrutando de tu cuerpo, porque la menopausia es la mejor etapa para disfrutar de tu erótica. Pero las personas no estamos preparadas para ese tema. Actualmente todavía, desgraciadamente todavía hay mucho tabú alrededor de la menopausia, de la menstruación, no la mencionan, mejor no se dice, oculta tu toallita, no las copas, no que nadie sepa, acá la traigo. O sea, hemos silenciado atrozmente nuestra sexualidad. Y los hombres habitan con más facilidad el mundo sexual, porque se les permitió desde la cultura patriarcal habitarlo. No se les permite habitar otros como el mundo emocional, que Pues sí a nosotras. Un hombre exhibe su cuerpo y no dice, ay no, déjame tomo una toalla para que no me veas desnudo. No, hombre, sí están panzones. Es más, ni se molestan en sumir la panza, ¿no? O sea, es como un caminar, un vaivén por un lado y por otro. Y uno, no, espérate, ¿no? Mi bata. O sea. Pero ellos sufren muchísimo estas expectativas también deshumanizantes, por ejemplo, de rendimiento. Porque pareciera que el hombre macho que muestra que es ese macho alfa, lomo plateado, ¿no? Es un hombre sexualmente activo por completo, todo el tiempo, y que siempre esté deseoso, y que además tenga erecciones perfectas. Porque así no se educó el porno. ¿Cuánto tiempo es el promedio que debe durar un Es que Sí, lo platicábamos. Amiga, bueno, por lo que dice de que es algo perfecto. Y lo platicamos hace rato. O sea, justo aquí, nuestro equipo. ¿Cuánto decían, muchachos? No hay tiempo perfecto. ¡Ay, hace rato! Si quiere un rapidito. Déjame, le digo a tu esposa que está aquí tomándonos unas fotos. Fíjate que a mí no me... Sí hay una media. Honestamente no la voy a decir. Y les voy a decir por qué. Para que no se traumen mucho. No, porque nos enseñaron a medir nuestra sexualidad. A medirla en tiempo, a medirla en rendimiento, a medirla en respuesta, a medirla en un montón de cosas. Nos enseñaron a medirnos. Y no se trata de eso la sexualidad, porque si yo digo el hombre tiene que durar alrededor de 6, 7, 8 minutos y el hombre eyacula a los 2 minutos, ¿verdad? O sea, pues tienes que ir a terapia sexual para empezar, ¿no? O sea, pero no voy a decir un número porque lo que quiero decir es más importante. Que también el hombre necesita autoexplorarse, porque el hombre piensa que únicamente siente placer por medio de la penetración. Y no. Y no, tiene un cuerpo, tiene una piel que cubre todo su cuerpo. Y nos enseñaron que el juego previo era para las mujeres, única y exclusivamente para la mujer. Que si nos estimulaban éramos nosotras y no ellos, ¿no? En el laboratorio erótico, si van a las sesiones del laboratorio erótico cada mes, cada mes tengo temas, se podrán ahí dar cuenta y empezar a experimentar cómo pueden hacer uso de su energía erótica antes de llegar a la penetración, porque no es el fin, la penetración no es el fin,
la penetración es una parte de la sexualidad, del encuentro sexual, pero no es el fin, ¿sí? Hay una maestra que en alguna clase nos dijo que cuando ella entendió esto, empezó a explorar más otros, los sentidos y tal, y se dio cuenta justamente de que el encuentro sexual que ella tuvo junto con su pareja, y eso ambos opinan lo mismo, más impresionantemente placentero, fue en uno donde no hubo penetración. Y es más, ella dice, y yo no alcancé, o sea, no llegué al orgasmo, pero lo recuerda como una experiencia cumbre, o sea, una experiencia realmente placentera, porque nos dijeron, bueno, la relación sexual tiene que haber penetración, y la otra cuestión es que tiene que haber orgasmo. Yo quito esas dos y las pongo como parte. Sí, el orgasmo es bellísimo y es una respuesta climática del cuerpo, una experiencia cumbre impresionante, pero no es el fin tampoco. Y si no tienes orgasmo no quiere decir que no sientas placer de muchas otras maneras. En Laboratorio Erótico hice una sesión que la verdad yo me aventé el experimento acá en mi ciudad, en Aguascalientes, porque en realidad yo pensé, estoy en una ciudad muy conservadora. Conservadora, doble moral también, pero sí hice algo que no ha habido en Aguascalientes y que creo que pocas veces ha habido en México, y fue una autoexploración guiada. En Ciudad de México hay otros talleres como de squirt, sí saben qué es el squirt, ¿verdad? O sea, es una eyaculación femenina intensa, pero también yo ahí tengo mis asegúnes de que luego se vuelve como una expectativa que a veces no todas alcanzamos. Es eso, ¿eh? O sea, como que si, es como quien dice, si no tienes hijos, pues ya no eres mujer, ¿no? Sí, como que ahora está muy de moda en redes. Natalie, pero antes de que sigamos, el laboratorio erótico, que es, ponos un poquito en contexto, cuéntanos. Gracias por la pregunta. Sí, porque acá se están imaginando así como... Sí, somos ¿dónde pues se compra el boleto? Los muchachos ya quieren saber. Sí, somos un club underground donde vamos a orgías todos los viernes. No se crean, no. Es los sábados. Es los sábados, no son los viernes, me confundí. No, la verdad es que el Laboratorio Erótico surge en noviembre del año pasado, pero es la evolución de varios proyectos que yo ya tuve antes y que evolucionó al Laboratorio Erótico, pues. Y para mí es un proyecto muy circular porque Laboratorio Erótico es educación sexual integral en la vida adulta, que en realidad hay muy poco. Y que es importantísimo, porque si queremos educar niñeces y adolescencias, pues créanme que necesitamos reeducar al adulto primero, somos los que educamos infancias y adolescencias, ¿no? Entonces, Laboratorio Erótico es un espacio de educación sexual integral en la vida adulta, pero la revolucionamos por completo porque no la hacemos nada aburrida. Quiero decirles que la hago por medio de 4 ejes temáticos principales, que es las redes sociales. Ahí estoy subiendo algunos temas, de repente quisiera tener más tiempo para subir más temas, pero ya pronto voy a tener más temas ahí. Tenemos el podcast, que es un espacio de difusión sin tabús de la sexualidad humana, donde damos temas, tenemos algunos invitados también a veces, y tenemos también las sesiones presenciales, que esa es mi cerecita del pastel, honestamente. ¿Cómo es esto? Las sesiones presenciales son un espacio seguro, íntimo, exclusivo, porque no trabajo con más de 40 personas. Entonces, cada sesión mensual es un grupo de personas, 40 máximo, pero generalmente andamos entre las 25 y 30 personas que compartimos un tema. Hablo de algunos temas, les voy a decir, he tenido algunas sesiones ya donde hemos hablado del arte y la ciencia del deseo, hemos hablado de fantasías y fetiches, hemos hablado del poder de la seducción, hemos trabajado con del porno, hablemos del porno, y el próximo que va a ser, no sé cuándo salga este episodio, pero el próximo es el de juguetes sexuales, de la curiosidad al éxtasis. Entonces, las sesiones se dividen en 2.
partes donde doy una charla interactiva. La verdad trato de hacerla muy dinámica, trato de hacer una charla con mucho humor, pero con mucha información también muy importante. Es corta la charla, corta porque no dura más de 40 minutos, o sea, la charla es breve, pero muy contundente. Y lo más importante viene después, porque es la parte sabrosona. A ver, práctica. cuéntanos un La poquito parte con práctica. ese humor, cómo es esta parte práctica. Ay, bueno, pues A mire, ver, aquí estamos, mira, ya estamos aquí bien déjenme pongo el amigos. chal. Así. La parte práctica y esta parte son unos ejercicios, actividades que yo diseño donde vamos a trabajar el tema. No los voy a spoilear tanto para que, seguro voy a repetir estos temas que hemos tenido, pero les voy a platicar, por ejemplo, 2 experiencias, la de la ciencia y el arte y la ciencia del deseo. En hablamos del deseo, desgajamos el deseo, ¿por qué pasa? ¿Por qué? ¿De dónde viene el deseo? Orgánicamente, emocionalmente, tal. Y luego nos vamos a la parte práctica, ¿por qué a veces no tenemos deseo? ¿No? Y en la parte práctica es un sensorama que yo guío totalmente, donde trabajamos con toda la piel. Tú vas guiando esta Sí. parte. Todas las actividades en laboratorio erótico tienen una regla, siempre consensual y siempre bajo consentimiento explícito. Y además, siempre es la libertad de hacer o no hacer. Yo no obligo absolutamente a nadie, puede ser espectador y únicamente espectar. La actividad de todas maneras estás procesando porque estás escuchándome y estás viendo. Trabajan en parejas, trabajan individualmente, lo pueden trabajar en grupos. He tenido sesiones donde a mí me ha sorprendido la respuesta, si te soy honesta, porque estamos haciendo una comunidad. O sea, ya hay gente que gracias a todos los que han confiado en mí, porque hay gente que ya asistió desde la sesión 1 hasta ahora, ha asistido a todas. Y es un grupo de personas que realmente se han hecho incluso amigos y amigas, y que han compartido este espacio y que ahora yo de repente veo que ya salen juntos fuera del laboratorio erótico y así, y me es muy importante porque incluso la narrativa con la que ya hablan de su sexualidad es muy diferente. Y luego vienen y me dicen, no sabes cómo cambió mi sexualidad con mi marido y tal, pero yo no soy la que cambia las vidas, soy la que da herramientas para que ustedes en casa las apliquen, ¿no? Y este espacio de actividades, por ejemplo, pues lo pueden hacer en parejas, y entonces en parejas yo les doy un kit de material donde viene un chocolatito, vienen texturas, viene una fragancia, una esencia para masaje que tiene algún aroma ahí particular, y ¿qué más? Bueno, cositas que les pongo ahí, una venda, tal. Y empezamos a trabajar el cuerpo. Entonces, yo les pido siempre, casi siempre en las actividades de laboratorio erótico, les pido que tengan la mayor cantidad de piel visible, por lo que muchas veces han estado en boxercitos, en bralette, los hombres sin camisa, con sus boxers, porque es un espacio muy seguro, muy íntimo, muy en confianza, y donde vamos a trabajar tu erótica. O sea, no hay otra manera de trabajar tu erótica si no es experimentando tu erótica. ¿Sí? No. Pues la información, ¿de qué me serviría darla si no guío ejercicios prácticos, ¿no? Aparte se pone divertidísimo, pero bueno. Sí, ya me imagino. Oye, y estoy pensando, ¿cuándo es la próxima sesión y dónde me registro? El 14 de junio. No, bueno, ya Sí, la siguiente cuéntanos. semana. Sí, ya la siguiente semana. Entonces, bueno, esa fue una, y entonces yo guío esta exploración sensorial donde van utilizando estos diferentes cositos que les doy, ¿no? Y van explorando su cuerpo. En esta sesión específicamente del deseo, estoy haciendo casi todo el tiempo hincapié en que no vayan hacia los genitales. De repente, la energía erótica y excitación y todo va subiendo, y lo primero que tenemos como tendencia es ir al genital, ¿no? Entonces yo cuando voy viendo eso, aléjate por ahora, aléjate de los genitales, ¿no? Sí. Sí, entonces, También vendes cuerdas para van a salir con el dolor de tu amiga, ¿verdad? Sí. Ahora entendemos el dolor. Ay, amiga, te quiero. Ya te ventané. Y entonces, pero no sabemos quién eres, pero te espero en el laboratorio. No, seguro va. Sí.
Sí, entonces, por ejemplo, la otra que les voy a platicar, que fue una cosa para mí muy impresionante, fue la de Hablemos del porno. Le puse un título muy largo que ya no me acuerdo, pero pues es Hablemos del porno, algo, ahí en mis redes sociales está. Sí fue como un pasaje por toda la historia del porno, desde las cavernas y los jeroglíficos y pinturas rupestres. Había porno en Claro, las cavernas. sí, hay cosas fálicas y tal. Bueno, ya les platicaré esa historia después, pero después de eso, pues como toda la línea del tiempo hasta el consumo actual de la industria actual, que es ultra misógina, violenta, horriblemente mentirosa, porque además no responde ningún cuerpo humano así, ni el hombre tiene erección por 20 horas, ni la mujer tiene una excitación durante 40 horas continuas de gritos, o sea, no existe eso. Y los llevé a entender que hay un consumo de porno consciente con autoras mujeres que son directoras de este movimiento que me encanta, porque además el porno puede ser un estímulo erótico tanto personal como en pareja que se puede utilizar de manera muy consciente, ¿no? Y entonces hablamos de eso y en las actividades los convertí en actores y actrices porno, y entonces había los que no querían los que no querían participar se quedaron como espectadores, ¿no? Y yo dije, yo preparé mi guía y mi speech y todo hasta donde yo creí que iba a haber una respuesta, ¿no? Que yo dije, claro, o sea, va a ser muy leve, ¿no? O sea, sí van a interactuar, los demás van a ver, pero pues leve, ¿no? Y luego yo dije, van a trabajar como normalmente trabajan, en parejas, de manera individual, ¿no? Pues no, trabajaron en grupo, o sea, fue un encuentro en grupo. Fue maravilloso, no hubo un encuentro sexual explícito, ya los que quisieron se fueron después de ahí, ¿no? Pero sí hubo mucha compenetración colectiva de una energía erótica que yo nunca había sentido, que es maravillosa. O sea, con respeto, con consenso, con consentimiento, con libertad de expresarte. Yo veía esos cuerpos en movimiento y yo decía, qué maravilla que no tengas miedo a que se te vea la celulitis, ¿sabes? No, y que estaban siendo observados por más Que personas. además estábamos ¿no? estimulando un poquito ahí la cuestión del voyeurismo, exhibicionismo, que son dos fetiches muy interesantes que de manera consciente, consensuada, bajo consentimiento, son fetiches muy deliciosos, ¿no? Que se pueden vivir de una manera muy maravillosa. Pero bueno, para que vean más o menos lo que hacemos por ejemplo, en el poder de la seducción, vivimos todo el proceso seductor, ¿no? O sea, desde conectar con tu energía seductora, a las parejas, por ejemplo, los separé, ¿no? O sea, vamos a seducir, vamos a ver como si no te conocieras nunca desde antes, ¿no? Y ese proceso donde los tenía yo así, pero les decía, no pueden besarla ahorita, ¿no? No pueden besarse en este momento. Entonces nosotros teníamos una tensión ahí muy interesante. Es jugar con el infinito de posibilidades que tiene la erótica para que puedas abrazar tu placer. Pero sí es muy importante que te conozcas. Natalie, ya estamos por terminar, pero danos como unos tips, por dónde se tiene que empezar antes de que vayamos al laboratorio erótico. Sí. ¿Qué es lo que una mujer o un hombre deberían hacer en la intimidad para iniciar a descubrir esto, despertar este erotismo? Importante. Número 1, autoconócete. Antes de compartirte, tienes que conocerte. Porque si no vas a asumir las cosas que te enseñaron, y las cosas que te enseñaron te llevan a la desensibilización y a la represión de una sexualidad que es infinitamente maravillosa y enorme de posibilidades. Entonces, autoconocimiento, autoexploración, autoexplórate, mucho, mucho. Haz baños conscientes, hombres, mujeres, hagan baños conscientes, baños donde de verdad se centren en la sensación de cada gota de agua por su piel.
utilicen herramientas para explorar cada centímetro, cada pliegue de su piel. No le tengan miedo a la autoexploración, en realidad eso les va a dar respuestas. Después de autoexplorarte y conocerte, comunicación con tu pareja. Si estás en pareja, comunicación. Si no estás en pareja y te compartes con alguien, comunicación. Esto es lo que yo busco, me gusta de esta manera, me gustaría experimentar esto, ¿sí? Me gusta este ritmo, oye, no me gusta mucho cuando haces esto, ¿qué tal si haces esta otra cosa? Oye, si exploramos este juego de rol, oye, si exploramos este fetiche, mira, tengo este fetiche y me gustaría explorarlo, ¿no? Hablen y no asuman que el amor está basado con el cómo se comportan eróticamente, porque entonces van a vivir una vida muy aburrida y ahí sí van a perder el deseo. Entonces, porque hay que ponerle chispa al deseo sexual, lo despierta la novedad, la autonomía, ese espacio que puedes darte en la pareja, el espacio físico que se dan las personas, eso alimenta el deseo. La novedad, sean creativos y creativas, mucho, exploren, hagan, deshagan, pónganse de cabeza, lean mucho sobre eso, infórmense sobre sexualidad, sobre erótica. Hay un libro que sí voy a mencionar acá, creo que ahora ya está agotado este libro, pero próximamente la vamos a tener en Aguascalientes porque estamos colaborando una asociación que se llama Reconecta, que es un proyecto muy lindo, y una servidora con Laboratorio Erótico. Vamos a tener una maestra que yo tuve en el posgrado, que se llama Vero Maza. Ella tiene un libro que se llama El Motel de los Antojos Prohibidos. Y la vamos a tener por acá en Aguascalientes, en un club de lectura que hace Bruja Roja, no Reconecta, Bruja Roja. Y junto con Bruja Roja vamos a traer a Vero Maza. Y entonces, pues vamos a hablar del Motel de los Antojos Prohibidos, que además, cuando yo lo leí, fue un libro que me revolucionó la forma de ver la erótica. Yo dije, no puede ser que exista tanta manera de fetiches que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Pero siempre consensuados, comunicación clara, directa, sin miedo, no asuman lo que le gusta al otro, por favor, eso no lo hagan. Conózcanse y pregunten, ¿te está gustando? Y digan, no, es tan importante decir no como decir sí. Entonces, estas son las cosas como los pequeños tips. Y después vayan al laboratorio. Claro. Y vayan al laboratorio. Por favor. Sí, ¿cómo te podemos encontrar en las redes a ti y aparte tu proyecto de laboratorio erótico? A mí, mis perfiles personales son Natalie Díaz Duarte en Facebook, Nat Didu en Instagram, pero en todos lados estoy como laboratorio erótico. En todos, o sea, mi podcast lo encuentran como Laboratorio Erótico, en Instagram me encuentran laboratorio.erótico, en Facebook Laboratorio Erótico, estoy en todos lados así. Afortunadamente hasta ahorita no me pusieron peros en el nombre. Y así búsquenme, ahí estoy, y mándenme mensajitos si tienen alguna duda o lo que sea. Y por favor inscríbanse en el próximo Sí, y espérenlo en curso. su ciudad porque seguramente es una gira nacional. Pues Natalie, muchísimas gracias. No, hombre, pues gracias por la invitación. No, hombre, nos encantó tenerte. Realmente digo, luego no nos animamos a hacer muchas preguntas, pero con esta plática, bueno, ya uno se lleva muchísima información. Y de verdad, a nombre de Yajis, de tu servidora Fran y de todo el equipo que conformamos Juntas y Sin Límites, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu experiencia, todo lo que sabes. Y tenlo por seguro que por ahí vas a tener nuevos integrantes en el próximo curso. Sí, ahí las espero. Amo. Amo que de verdad vayan, y gracias a ustedes por la invitación. No, hombre, bueno, pues esto fue todo por este episodio. Espero que, les encante como a nosotros nos encantó. Nos vemos en el siguiente. Recuerden que somos Juntas y sin límites.